¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Vamos a continuar con la sesión. Por favor, un segundito. Aquí está. Muy bien, entonces vamos a revisar. Ya vimos los componentes monoméricos de las proteínas, que son los aminoácidos. Ahora vamos a revisar el resultado, ¿no?, de agrupar estos monómeros a través de los famosos enlaces peptídicos, que vienen a ser los polímeros, las proteínas ya per se. Es importante recordar que las proteínas van a tener acorde al nivel de complejidad una, una clasificación estructural que va desde la primaria hasta la cuaternaria, siendo la primaria la configuración estructural más simple y la cuaternaria la más compleja. Entonces, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de la estructura primaria? Hacemos referencia a la cadena de aminoácidos que compone la proteína. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de la estructura secundaria? Hablamos del plegamiento local que tiene esta cadena, ¿no?, de aminoácidos, ¿no?, que tiene esta cadena proteica, ¿no? Cuando hablamos nosotros de plegamiento local, podemos tener dos tipos de plegamiento. Un plegamiento que se va a dar en alfa hélice, como lo ven acá, y otro plegamiento que se va a dar a manera de placa, en placa beta. ¿Ya? Y son los plegamientos locales, ¿no? Y finalmente tenemos lo que viene a ser el resultado final del plegamiento, ¿no? El plegamiento final, el plegamiento completo de esa proteína en el espacio. A esto hablamos de la estructura terciaria. Hasta aquí nos detenemos y hacemos una mención, que van a haber proteínas que van a únicamente llegar a esta estructura terciaria. ¿Por qué motivo? Porque la estructura terciaria es para hablar de una proteína en sí, ¿no? De una proteína en sí. Cuando queremos hablar de la organización espacial que se va a dar a través de la interacción de dos o más proteínas, ahí ya no podemos hablar de estructura terciaria, porque estructura terciaria habla del plegamiento final de una proteína per se. Pero cuando hablamos del plegamiento y la organización que va a tener dos o más proteínas, ahí ya hablamos de la estructura cuaternaria. Y cuando tenemos, por estructura cuaternaria, a una proteína que se encuentra compuesta por dos o más proteínas, a estas proteínas que componen a esa gran proteína se les da un nombre, que vienen a ser las subunidades. ¿Ya? No olvidar ese punto. Y tenemos una proteína muy conocida que les va a seguir durante toda su carrera. Aquí la pueden visualizar ustedes. Esta es una proteína que llega hasta la estructura cuaternaria. ¿Por qué motivo? Porque vamos a ver que esta proteína, que es la hemoglobina, que era responsable en transportar el oxígeno, la proteína que estaba en el citoplasma de los glóbulos rojos, esta proteína se encuentra compuesta por cuatro proteínas. Como ya estamos hablando ya en estructura cuaternaria, estas cuatro proteínas se les denombre subunidades. Entonces decimos que se encuentra compuesta por cuatro subunidades. Vamos a ver nosotros que estas subunidades tienen un nombre en la hemoglobina que se les llama como globinas. Ahora, aquí podemos ver nosotros, porque vamos a ver que hay diferentes tipos de hemoglobina, podemos ver aquí la hemoglobina adulta, ¿no? Y vamos a ver más adelante que la hemoglobina adulta puede ser adulta de tipo 1 o adulta de tipo 2, siendo la hemoglobina adulta, que se resume con la letra A, hemoglobina A1, la más frecuente. Y la hemoglobina A1, como lo ven ustedes, está compuesta por, pueden ver aquí ustedes, dos globinas alfa y dos globinas beta, ¿no? Entonces está compuesta por cuatro subunidades que son dos globinas alfa y dos globinas beta. Y esa viene a ser entonces nuestra hemoglobina
A1. ¿Ya? No olvidar ese. Entonces, resumiendo, la estructura primaria, tenemos aquí hace referencia a la secuencia lineal de aminoácidos. La estructura secundaria hace referencia al plegamiento local, ¿no? De esta cadena de aminoácidos que puede ser a manera de alfa hélice o de placa beta. Y tenemos que la estructura terciaria que habla acerca del plegamiento tridimensional final de esta cadena polipeptídica, no de esta proteína, y habíamos comentado que cuando teníamos una proteína que se encuentra compuesta por dos o más proteínas, podemos hablar de la estructura cuaternaria, que hace referencia al ensamblaje y la organización que van a tener estas proteínas para poder conformar esta gran proteína. En este caso, estas cuatro proteínas, que son las subunidades, ¿no? De la hemoglobina para conformar, ¿no? La hemoglobina, ¿no? Su estructura globular, ¿no? Tradicional. Muy bien. Entonces ahí está la hemoglobina 1. Ahora sí, vamos a revisar de manera aislada cada una de las estructuras. Vamos a ir del más simple a la más compleja. Revisemos la estructura primaria. Como les comenté, la estructura primaria hace referencia a la secuencia de aminoácidos de una cadena, la cual inicia en el extremo amino y termina en el extremo carboxilo, ¿no? Entonces, de esa forma es que la listamos. Ya vamos a ver más adelante que hay una técnica que es la de espectrometría de masa para poder tener nociones de esta estructura primaria, esa secuencia de aminoácidos que conforman a las proteínas que deseamos evaluar. Entonces, ya hemos dicho que la estructura primaria es la secuencia lineal de aminoácidos dadas por los enlaces peptídicos, ¿no? En la secuencia lineal, sabemos nosotros que para poder tener cada uno de estos aminoácidos en dicha secuencia, se tuvo que dar gracias a la información genética que está en el ADN, en el ARN mensajero, ¿no? Y los respectivos codones, que son los que permiten, por así decirlo, captar aminoácidos específicos para elongar esta cadena de aminoácidos. Ya hemos dicho de dónde a dónde va la lectura de la proteína, del extremo amino al extremo carboxilo, ¿no? Eh, Esto también es importante para que una proteína pueda tener su plegamiento final, el óptimo y el adecuado, y gracias a este plegamiento funcionar de manera óptima y adecuada, se requiere que esta secuencia sea la que sea la correcta. Entonces, es por ese motivo que, digamos, lo vimos previamente en la anemia drepanocítica, la hemoglobina S, en la cual se sustituye en uno de los aminoácidos que de glutamato se sustituye, por ejemplo, por otro aminoácido que es la valina, hay un cambio en el aminoácido que luego lleva a un mal plegamiento, ¿no? Entonces, más que nada eso es para que tengan ustedes esa idea, ¿no? Que se requiere esta estructura lineal adecuada con los aminoácidos en una secuencia correcta para poder luego proseguir con un adecuado plegamiento de estructura secundaria y estructura terciaria. Y ya hemos dicho que la evaluación de, digamos, dicha estructura primaria, ¿no? De la secuencia de aminoácidos se hace por esta espectrometría de masa. Continuamos. ¿Cómo leemos una proteína? Para poder entender cómo se lee la proteína o por qué leemos la proteína del extremo amino al extremo carboxilo, es importante tener una idea también de cómo es que se forman las proteínas. Y esto ya lo vimos también previamente en una sección anterior. Quiero que ustedes vean acá estas dos esferitas, una esferita pequeña, ¿no? De verde y otra esferita más grande de verde también. Estas son las subunidades ribosomales, ¿no? Que conforman al ribosoma. Y la función principal que va a tener el ribosoma va a ser la de poder formar a las proteínas. ¿Qué va a hacer el ribosoma? Va a unirse a esta cadena de ácidos nucleicos que es de ARN, es el ARN mensajero, que contiene los codones para poder generar una proteína, ¿no? Que recuerden que los codones son los que permiten llamar o captar a los aminoácidos. Entonces se une este ARN mensajero que contiene la información para formar una proteína y va a comenzar a leer cada codón. Y después de eso vamos a ver que va a llegar a cada codón de este ARN mensajero otro ARN que lo van a ver ustedes ya con más detalle cuando toquemos la parte de ácidos nucleicos, ¿no? En la parte de bioca, que se llama el ARN de transferencia, el cual va a llegar hasta la ubicación del ribosoma, se va a unir con el respectivo codón y vean cómo este ARN de transferencia transporta el aminoácido. ¿Qué va a pasar? Este aminoácido va a presentar su extremo amino y se va a unir con el residuo de extremo carboxilo
de esta cadena de aminoácidos que se está formando. Se va a formar entonces aquí el enlace peptídico gracias a la enzima peptidiotransferasa que es parte del ribosoma. Y así esta cadenita se va elongando, ¿no? Y por eso es que leemos desde el primer aminoácido que llegó, que presenta pues su residuo libre amino, ¿no? Hasta el último aminoácido que llegó, que tiene su residuo libre de tipo carboxilo. Entonces siempre leemos del extremo amino al extremo carboxilo. Muy bien, esto es en relación a la lectura de los aminoácidos de una proteína. Es algo que ustedes tienen que saber para poder determinar, pues, ¿no? Cuáles son los aminoácidos que conforman cada una de estas proteínas. Vamos a ver este tema. Dentro de lo que viene a ser la estructura lineal, podemos presentar cambios, ¿no? A través de las mutaciones, en los cuales se presentan cambios en los codones. Un codón que en este caso, como pasaba en la hemoglobina A del adulto, vamos a hablar de la globina beta. En este caso, la globina beta, el gen de la globina beta del adulto sufre una mutación en el cual un codón que codificaba el glutamato ese codón sufre una mutación y ahora en vez de codificarte al glutamato, te codifica en la hemoglobina S, que es la anemia drepanocítica, a la valina. O en su defecto, este codón que codificaba el glutamato sufre una mutación y te codifica ahora a otro aminoácido, que es un aminoácido con carga positiva, que es la lisina, que da la hemoglobina C. Muy bien. Entonces, ahí pueden ver ustedes cambios en lo que viene a ser esta secuencia del ADN lineal, ¿no? De la estructura primaria. Aquí pueden ver una imagen donde tienen ustedes a la hemoglobina S y a la hemoglobina C. Vean cómo la mutación que se está dando es a nivel de la subunidad de globina beta. Va a haber un cambio en el aminoácido. En el codón del aminoácido glutamato se cambia a valina cuando es anemia drepanocítica, hemoglobina S, y el glutamato con esa enfermedad de hemoglobina C cambia de glutamato a lisina, ¿no? El glutamato, recuerden, tiene cargas negativas y la valina es un aminoácido apolar, sin cargas. La valina, ¿eh? La lisina, al opuesto del glutamato, es un aminoácido, pero con carga neta positiva. Entonces, obviamente van a haber cambios también a nivel de la estructura primaria, terciaria y cuaternaria, porque es una hemoglobina que está compuesta por subunidades que se van a ir manifestando en base a los cambios de solo este aminoácido. Muy bien, entonces aquí pueden ver ustedes, ¿no? Lo que viene a ser el ADN, donde podemos ver aquí a los codones y se da una mutación o un cambio en los codones donde el glutamato, que estaba codificado por este codón, ahora por la mutación de dicho codón, ahora ya se codifica valina y entramos a la anemia drepanocítica o hemoglobina S. Muy bien, esto aquí es un tema interesante porque nos permite hablar de un examen laboratorial que se conoce como el proteinograma electroforético, ¿no? Entonces, vamos a ubicar aquí a nuestra hemoglobina, ¿no? De adulto, que tenía al glutamato, que tenía una carga negativa. ¿Qué va a pasar después? Voy a borrar esto un segundo. Mejor acá. ¿Qué va a pasar? Va a aparecer la hemoglobina S. Por si acaso, este es el extremo de carga negativa y este es el extremo de carga positiva, ¿no? Este es el extremo de carga negativa y este es el extremo de carga positiva. Uy, lapsus, no. He puesto mal aquí las cargas. Dime un segundo. Lapsus mío, mil disculpas. Ya está. Ah, aquí está perfecto. Ok, entonces tengo aquí a mi hemoglobina A1 que por tener el glutamato tiene una carga negativa, ¿no? ¿No? Que su globina tiene una carga negativa por el glutamato. Si se da la hemoglobina S, se va a sustituir por la valina. Y la valina está compuesto, pues, vamos a poner acá,
por un aminoácido que es apolar. Pero lo que quiero que recuerden ustedes, lo que quiero que recuerden ustedes es lo siguiente, que va a perder cargas negativas, ¿no? Y como va a perder cargas negativas, se va a alejar de este cátodo. No sé si se son mutaciones, por eso que la hemoglobina S está un tanto más alejada del cátodo, porque recuerden ustedes, polos opuestos se atraen. Entonces se cambia el glutamato por la valina y como es un aminoácido polar, pierde estas cargas negativas y se aleja de este cátodo. ¿Por qué motivo? Porque tiene menor cantidad de cargas negativas ahora esta hemoglobina. ¿Qué otra cosa más va a pasar? Imaginemos que la mutación ahora es la sustitución del glutamato por lo que viene a ser la lisina. Y les había dicho que la lisina es un aminoácido que a pH fisiológico tiene una carga neta de tipo positiva. ¿Qué va a pasar? Se va a acercar mucho más al ánodo, ¿no? Que es el que tiene las cargas negativas. ¿Por qué motivo? Porque recuerden, polos opuestos se atraen, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a ver en un proteinograma electroforético, ¿no? Vamos a ver que la hemoglobina de adulto está más pegada a lo que viene a ser el cátodo por el glutamato de cargas negativas, que la hemoglobina S se aleja un tanto más del cátodo porque ahora se cambió de un aminoácido negativo a un aminoácido apolar y que la hemoglobina C está también más alejada porque se acerca más al ánodo. ¿Por qué motivo? Porque la lisina, que es el aminoácido que se reemplazó, tiene ahora en sus a pH fisiológico una carga neta positiva, ¿no? Esto es principalmente lo que quiero que ustedes puedan recordar. Cuando vean ese tema de proteinograma electroforético, van a ver ahí un extremo de carga negativa y un extremo de cargas positivas, ¿no? Y de esa forma como uno puede también utilizar para ir identificando lo que viene a ser el tipo de proteína ante la cual se está realizando la evaluación. Entonces, aquí está nuestra lisina, ¿no? Aquí vemos, ¿no? De que porque el glutamato tiene cargas positivas, a diferencia, disculpen, porque la lisina tiene carga positiva, a diferencia del glutamato. Esto explica por qué la lisina está, la hemoglobina C, que tiene la lisina como mutación, está más cerca del ánodo, ¿no? Aquí la misma situación está, estaría la carga negativa. Aquí estaría la carga positiva. Vea cómo tiene usted el que está más pegado a la carga positiva, la hemoglobina A. Después aquí está la hemoglobina S, porque perdió esta carga negativa del glutamato. Y mucho más cerca, ya no al cátodo, sino al ánodo, está la hemoglobina C, que más bien ha tenido un cambio hacia un aminoácido con carga positiva, ¿no? Un aminoácido con carga positiva. Muy bien, entonces, para que puedan ustedes tener una idea de una pregunta que está asociada con esta estructura primaria de las proteínas, ¿no? Y que es algo que muchas veces, a veces en el curso de bioquímica se pregunta, ¿no? ¿Qué es este tema del proteinograma electroforético, ¿no? Muy bien, seguimos. Ahora vamos a revisar lo que es la estructura secundaria. Pero un ratito, un segundo que tengo que ir aquí. Guarda.